Presta atención porque el precio de Bitcoin en estas últimas horas está desarrollando otra estructura operativa. ¿Será que intentará continuar con este movimiento bajista? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Galaxy Digital predice si el gobierno de Estados Unidos podría comprar o no Bitcoin para 2025. Y por último tenemos que los ETFs de Bitcoin y Ethereum alcanzan flujos de entrada récord de casi 40.000 millones en 2024. Pero antes vamos a revisar la situación de Bitcoin en el gráfico. Recordemos que anteriormente tuvimos una distribución sobre la zona de la resistencia y el precio inició todo este movimiento bajista que veíamos posteriormente. Tras esto encontramos algunas compras que frenaban el movimiento bajista sobre la zona media de la estructura, en torno a los 95.875, y desde aquí volvió a desarrollar otra estructura distributiva y por lo tanto consideramos esto una redistribución que dio otro movimiento de continuación bajista, hasta que alcanzó el siguiente objetivo, que era la zona media de la estructura. Aquí comentábamos en el vídeo de ayer cómo probablemente el precio también iba a frenar, por varios motivos. El primero es que estábamos alcanzando una zona objetivo, estábamos viendo también aquí absorción de compras, veíamos un pico de volumen bastante importante y por lo tanto un evento climático, y desde aquí además teníamos que tener en cuenta que empezaba ya prácticamente el fin de semana, por lo que sabiendo que el fin de semana por lo general el precio tiende a lateralizar, lo más normal es que alcanzase esta zona y que frenase el movimiento bajista, que es justo lo que hemos visto que ha hecho en las últimas horas, porque el precio, aunque ha tenido un pequeño rebote alcista, en general ha estado lateralizando en este rango de precios, y así lo sigue haciendo en estas últimas horas, como veis, porque más o menos se mantiene dentro de la estructura operativa que hemos trazado. Esta estructura operativa, sin embargo, no la vamos a operar porque creo que tenemos un rango bastante estrecho, y este rango más corresponde a que simplemente está lateralizando porque es fin de semana. No creo que esté desarrollando una estructura operativa tan trabajable, podríamos decir, para poder buscar operativa. Pero sí que considero importante que veamos qué resolución podemos llegar a tener una vez alcanzamos zonas operativas clave, como por ejemplo en este caso esta zona operativa que era la zona media de la estructura, donde veíamos también esa presión compradora anteriormente, ya que además ahora mismo tenemos confluencia con el VWAP semanal, como podéis estar observando. En principio debemos de tener en cuenta que venimos de un contexto bajista, ya que venimos de una distribución y después de otra redistribución, por lo tanto seguimos viendo bastante presión vendedora en el gráfico de Bitcoin, pero como os comentaba, en el corto plazo hemos tenido una pequeña pausa de ese movimiento por las condiciones que hemos comentado antes. Lo ideal sería ver si vuelve a intentar recuperar esta zona media de la estructura como un soporte o si finalmente termina rechazando esta zona operativa e inicia una continuación bajista hacia el siguiente objetivo, que pues ya sería la zona del soporte de la estructura del gráfico más alto, ¿vale? Esta estructura operativa os recuerdo que la llevamos trabajando ya desde hace bastante tiempo y es una estructura bastante relevante por todo el desarrollo que lleva, ya que a medida que vamos viendo más desarrollo, también luego esperamos un movimiento proporcional al desarrollo de la estructura. Así que esperamos a ver si llegamos a tener un rebote sobre esta zona operativa, y si llegamos a tenerlo y perdemos esta zona de soporte, entonces sí que esperaríamos que el precio pudiese continuar perfectamente hasta la siguiente zona de soporte. Lo único que nos cambiaría este setup de continuación bajista, que es el que llevamos favoreciendo desde esta distribución, es que el precio tenga un cambio de contexto en el corto plazo, como os comentaba, y que venga a consolidar esta zona operativa de resistencia como un soporte. Aquí estaríamos viendo que vuelve a buscar equilibrio sobre la anterior estructura, algo que ya pues implica ese cambio de contexto también en el corto plazo, pero además el rechazo a esta zona operativa implicaría una muestra de fortaleza, porque la debilidad, recordemos que se confirma una vez el precio alcanza la zona de soporte. Y a ver, es cierto que estos dos movimientos bajistas que tenemos son bastante agresivos, pero el precio no ha ido directamente, que es lo que más debilidad confirmaría. Así que cuidado, porque sí que estamos viendo que los compradores que entran en las diferentes zonas operativas todavía tienen suficiente capacidad como para oponer resistencia a esa presión vendedora que estaba entrando en el mercado. Desde mi punto de vista, probablemente todavía no hemos visto
el movimiento de limpieza de la estructura y por lo tanto todavía seguimos desarrollando la fase B de la misma, ¿vale? Así que consideraríamos que desde aquí todo esto que estamos viendo probablemente es la fase B de la estructura y todavía el precio la sigue desarrollando. Así que hasta que no alcancemos alguno de los extremos, no esperaremos ese evento de limpieza. Y si no llegamos a tener un evento de limpieza, probablemente podría ser por tener un fallo estructural, que añadiría un poco más de agresividad al posterior escenario de desarrollo fuera de la estructura operativa. Si por ejemplo viésemos ese cambio de contexto en el corto plazo, pues ahí podríamos valorar ese escenario de fallo estructural una vez el precio rompa la zona de resistencia y la consolide como un soporte, confirmando pues en ese caso esa presión compradora de fondo que habría sobre estos niveles. Pero de momento eso sería intentar anticiparnos demasiado, aunque bueno, os dejo ese pequeño planteamiento para que lo vayamos trabajando también en los próximos días si se llegase a dar ese caso. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different, donde estamos viendo que en estas últimas horas se ha ido cargando bastante esta zona de longs, como podéis observar, desde los 93.315 hasta estos 92.680. En zona de shorts no vemos tanta liquidez, aunque se cargaron algunos niveles, es bastante poca la cantidad que hay. Respecto a la liquidez de 100X, sí que es cierto que se cargó esta zona y como veis después de limpiarla, lo curioso es que tuvimos un rechazo del precio, así que esto nos podría estar indicando que buscan contrapartida de ventas sobre esta zona operativa, algo que favorecería la continuación bajista que comentábamos antes, que es el escenario principal en un inicio. Vemos un poco de liquidez en zona de longs en los 94.000. Respecto a la liquidez de 50X hay un poco en zona de shorts en los 95.958, pero donde más estamos viendo es en torno a los 93.125. Respecto a la liquidez de 25X, bueno, cerca del precio en zona de shorts no vemos mucho, tendríamos que subir hasta estos 97.780 y luego en zona de longs sí que es cierto que tenemos todavía niveles operativos más bajos que tienen bastante liquidez. Bueno, sigue quedando liquidez a partir de estos 93.440, pero donde vemos que aumenta bastante es a partir de los 92.430. Y respecto a la liquidez de 10X, pues en zona de shorts poca cosa, y en zona de longs empezamos a ver liquidaciones a partir de estos 92.250. En Bookmap estamos viendo que aparecen ventas en la zona de los 96.300, y además bastante volumen de ventas. También aparecieron algunas sobre la zona de los 95.200, estas las terminaron absorbiendo, y luego entraron algunas compras a defender al precio sobre los 94.200. Vemos que se mantiene un ligero volumen de compras en los 93.000 y bastantes compras en los 92.500. En el corto plazo veíamos algunas ventas en estos 95.200 intentando frenar el movimiento alcista. Y aunque aparecieron compras en los 94.500, estas las han terminado retirando recientemente. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos aquí dos zonas operativas destacables con más liquidez en zona de shorts, en estos 96.815, y luego en zona de longs tenemos liquidez en estos 94.405. En los CVDs en general poca actividad, lo único destacable, y que sí que creo que es destacable, es lo que hemos estado viendo desde Bitfinex, con compras continuadas durante este fin de semana. Yo diría que podrían estar incluso liderando este rebote alcista desde Bitfinex con esas compras. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de longs, tendríamos hasta los 83.875, con pico de liquidaciones en los 94.408 más o menos, y luego en los mapas de high leverage tenemos un poquito en los 94.915, pero donde más vemos es por un lado en los 94.225 y sobre todo en esta zona de los 94.000. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. Un informe de Galaxy Research descarta que el gobierno de Estados Unidos compre Bitcoin en 2025, pese a que la senadora Cynthia Lummis propone una estrategia de adquisición masiva. Actualmente las reservas de Bitcoin del gobierno ascienden a 183.850 bitcoins, que no son pocos, ojo, valorados en más de 19
$17.000 millones. Este debate sigue abierto en el panorama político. En 2024, los ETFs de Bitcoin y Ether rompieron récords con $38.300 millones en entradas netas, liderados por el iShares Bitcoin Trust de BlackRock. Aproximadamente el 80% de la demanda provino de pequeños inversores. Importante este dato, tengámoslo en cuenta. Aunque se espera que la participación institucional crezca significativamente en 2025. En Ethereum estamos viendo cosas bastante interesantes porque el soporte que comentábamos en vídeos anteriores está aguantando. Eso sí que nos estaría demostrando un poquito más de fortaleza de la que esperábamos en un inicio, y además también estamos viendo un intento de ruptura de la zona del VWAP. Anteriormente habíamos tenido este otro intento que terminó rechazándolo el precio, y ahora intenta el precio consolidar esta ruptura. Si fuese capaz de hacerlo, creo que sería una muestra de fortaleza interesante en el muy corto plazo. Pero ya os digo que es una pequeña muestra de fortaleza, porque desde mi punto de vista tengo la sensación de que todavía Ethereum sigue todavía un poco lo que es la dirección de Bitcoin. Así que como no estamos viendo ningún tipo de divergencia en ese sentido, esperaríamos que principalmente priorizásemos el análisis de Bitcoin frente al de Ethereum, aunque estemos viendo signos de fortaleza. Eso sí, si llegamos a ver por algún motivo un setup alcista en Bitcoin, considero que sería interesante revisar el gráfico de Ethereum para intentar sacar un extra de rentabilidad, ya que, como os digo, estas últimas señales que estamos viendo en Ethereum nos están demostrando un poquito más de fortaleza que Bitcoin. Además, también podemos tener en cuenta que el precio está aguantando por encima de la zona media, a diferencia de Bitcoin, que, como habíamos visto, pues ya había roto esa zona media y se encontraba lateralizando un poquito por debajo de esta zona operativa. Así que muy interesante esto, sin duda alguna. En los mapas de liquidaciones de Ethereum, en Trading Different, estamos viendo bastante liquidez en estos 3.295 y también en estos 3.265, y vemos un poco de liquidez en los 3.450. Respecto a liquidez de 100x, tenemos bastante en estos 3.300. Liquidez de 50x estamos viendo bastante en los 3.290. Liquidez de 25x tenemos bastante en los 3.455, y a partir de estos 3.268 en adelante. Y liquidez de 10x no vemos nada cerca del precio, tendríamos que bajar a partir de los 3.217 o subir a partir de los 3.548. Ojo, porque se anima un poquito la cosa en el multibook de Ethereum, ya que estuvimos viendo órdenes de venta recientemente que aparecieron después del movimiento bajista, intentando que el precio no rebotase al alza. En un inicio estaban en estos 3.400, pero a medida que el precio fue cayendo, también parte de este volumen se desplazó. Actualmente se mantiene en los 3.400 y también vemos algunas ventas en los 3.415. Aquí en el corto plazo se puede observar un poco mejor. Vemos aquí absorción de compras también en los 3.375, pero lo más importante ahora mismo sería este volumen de ventas en los 3.399 y en los 3.415. En los mapas de Kingfisher estamos viendo liquidez en zona de longs en esta zona de los 3.340.